Sentido de vida, del grupo CEPEL Atlanta. Sentido de vida, para caminar juntos. Mis amigos, mis hermanos, muy buenos días. Les saluda del grupo Sentido de Vida desde aquí, Atlanta, Georgia, donde tenemos lluvia, pero con un sol tremendo que nos quema el corazón con un tema muy controversial, y tenemos una invitada muy especial desde Argentina. Algunos dicen, ¿qué pasó con Jaime? ¿Qué pasó con Luisa? No es que estábamos desaparecidos, es que estamos en el equipo de la banca y apoyando a cada uno de ustedes donde están, y los saludamos de corazón. Hoy queremos saludar a nuestros amigos y hermanos de Alemania, allá de Italia, por supuesto que de Viena con Harry Murray, que la semana pasada tuvimos un tema muy especial con él y se divirtieron a mi espalda porque no estuve yo. Se divirtieron y se han carcajeado con mi querida Mirna y todo lo demás. Así que un saludo y abrazo para Harry Murray, a Ken Ross, que están en Guatemala en su congreso de ellos de tanatología, también a nuestros hermanos y amigos de Chile, por supuesto que Ecuador dice presente, y también a Guatemala querida, México, mi querido México. ¿Y cómo voy a dejar de Argentina con CEPEL y todo el grupo que nos saluda? Aquí, por supuesto, que Colombia bien representada con mi querida Silvia, y todo lo demás que vienen de Lima, Perú, y Huacho, que por ahí también salen otros de Huacho, de Piura, de Ica, y por supuesto que también Salvador, está también allí Costa Rica, nuestros hermanos de Venezuela, un Cuba libre también, Puerto Rico y República Dominicana. Así estés conduciendo, Mionelis, un abrazo también desde aquí, allí donde estés en el volante. Y por supuesto que a mis amigos y hermanos de Atlanta, Georgia, donde directamente nos escuchan por la radio, y a aquellos que están de California, de Texas, New Jersey, West Palm Beach con Anacé y todo lo demás, Miami Beach, y todas las personas que de buen corazón desde Connecticut, New York, nos están siguiendo. Hoy es un día muy especial porque a pesar que tuvieron tormenta allá en Argentina, nos han caído un poco de agua para aquí en Atlanta. Hoy día nos han caído mucha agua. Hola, mi querida Luisa, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, mi querido Jaime? Sí, no estábamos ocultos ni nada, sino que estábamos ahí siempre en nuestro programa Sentido de Vida. Gracias por los saludos para todos, por los saludos para todo el mundo, por todas partes donde están conectados para el habla hispana. Les vuelvo a recordar que Sentido de Vida es un programa que está hecho para todo el de a pie. Nosotros llamamos al de a pie a la persona que tiene en el momento indicado, porque así es Dios que los pone en el momento indicado, para que puedan tener parte de este programa tan maravilloso, donde el sentido de la vida de cada persona es valorado, donde cada sentimiento, cada emoción aquí se da porque a través de la conexión interna que tenemos, siempre nos llegan preguntas y siempre el invitado que está presente tiene a bien contestar. No duden en escribir, no duden en conectarse, inviten a la familia, inviten a todos los que crean que hoy va a ser un día especial, porque vamos a aprender de este sentido de vida tan maravilloso que Gabriela nos va a traer hoy. Bienvenida, mi querida Silvia, y muy buenos días para ti. Buenos días, Luisita. Qué dicha poder compartir este espacio contigo. Tú también habías estado en los otros programas desde otro lugar, pero siempre habías estado presente con Jaime. Y Gabriela, qué dicha poder estar contigo hoy en este programa. Va a ser algo tremendamente valioso para todos. Además, es un honor que puedas estar aquí con nosotros para compartir las vivencias, para compartir tu experiencia, pero sobre todo esa sabiduría de vida de haber trabajado con un grupo con unas condiciones que requieren tanto apoyo, que requieren tanta mirada espiritual,
y esa humanidad que hay en ti. Así que te damos la bienvenida, Gabriela, a este programa. Gracias por estar con nosotros. Bien, vamos a tener unas palabras de bienvenida, Gabriela. ¿Cómo estamos aquí? ¿Cómo les Sí se te va? escucha. ¿Me escuchan? Sí se te escucha. Bueno, buenas tardes para cada uno de ustedes. En primer lugar, muchas gracias por la invitación a compartir este espacio en un programa radial, donde para nosotros también es una oportunidad poder visibilizar e informar sobre este dolor que vive el mundo y, como bien lo llama el Papa Francisco, que sigue siendo una llaga de Cristo en la humanidad, ¿no? Son muchas las personas captadas en este delito, y gracias a cada uno de ustedes por el interés en esta problemática. Y el título que tiene esta charla es Los cuerpos de la trata. Es una forma, el objetivo es poder visibilizar quiénes son realmente las víctimas de este delito aberrante hacia la dignidad de la persona. Muchísimas gracias, Gabriela. Permíteme ahora darles a conocer al público algo muy pequeño de ti, porque el corazón que tienes tan grande, eso lo van a conocer a través del programa. Licenciada hermana Sara Gabriela Burgos. Sara es psicóloga, técnica superior en psicología social, profesora de ciencias sagradas, acompañante espiritual, técnica en logoterapia y operadora en prevención de adicciones. Es asesora de la Dirección Operativa del Comité de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y acompañante espiritual. Ha sido monitora de proyectos del Malaysian Instituto y Cáritas de Australia para Papúa Nueva Guinea y coordinadora del área pastoral del Instituto Santa Teresita del Niño Jesús en San Salvador de Jujuy, provincia de Argentina. Con esta gran obra y misión, le damos la bienvenida a Gabriela. Gracias, Gabriela, por estar aquí. Jaime. Tranquila, ya estamos arrancando y aquí estamos hoy día con un tema muy especial. Pero antes que lleguemos a ese tema tan especial, contigo, mi querida hermana Gabriela Burgos, queremos saber quién eres. ¿Quién es Gabriela? ¿Cómo nació Gabriela dentro de este campo de servicio? Cuéntanos un poquito sobre ti. Bueno, es una pregunta clave, ¿no? Que uno también lo trabaja a veces en los espacios grupales. ¿Quién soy? En primer lugar, soy una persona que vive apasionada por el reino de Dios, que he encontrado el sentido de mi vida en el otro, que he encontrado la razón de mi ser consagrada en el servicio misionero que presto en las diferentes áreas, no solamente con las víctimas de trata de personas, también en el barrio en el cual me encuentro en estos momentos, en la parroquia. Soy una persona muy inquieta, muy curiosa, tiendo mucho a darme a la gente y a conocer también lo que es el otro. Vengo de una familia muy chiquita, somos 3 hermanos, un hermano que es doctor en biología, tiene su pasión por la ecología, por la naturaleza, una hermana que es maestra jardinera y tiene 4 hijos, que son también la razón de nuestro existir en nuestra familia, porque vuelvo a repetir, es muy, muy chiquita mi familia, mi mamá que vive y mi papá que goza de la presencia de Dios, que partió en el 2008 a la casa del Padre. Vengo de una familia también muy tradicional, mi mamá nos inculcó desde muy chicos el tema de la fe y la confianza en Dios. Una familia de trabajadores obreros que lo mejor que hicieron fue regalarnos el estudio a cada uno de nosotros. Eh, Nací acá en la provincia de Jujuy, que es una provincia al norte de Argentina, es muy pequeña, es limítrofe con Bolivia, por lo tanto tengo raíces muy fuertes, raíces andinas, raíces
de un Colla, de un Aymara, ¿no? Me gusta mucho, amo muchísimo lo que hago, amo muchísimo lo que fui, lo que soy y lo que Dios también tiene proyectado para mí. Agradezco cada día que mi madre sigue viva porque es una persona que nunca tuvo posibilidades de estudiar porque nació en un pueblito muy chiquito de la provincia que recién en el 2007, gracias a un programa que saca La Nación, que se llama un programa para adultos mayores, pudo terminar la primaria, en donde para ella fue un orgullo aprender a leer bien. Siempre leía y demoraba mucho con sus libros, le gustó siempre, siempre leer. Y gracias a ella nosotros hemos aprendido, creo, los tres hijos, en que la vida no es solamente una cuestión de derechos, sino qué oportunidades nos da la propia vida y qué oportunidades nosotros podemos dar a otros, ¿no? Y en ese nido familiar en donde vivimos muchísimo el amor, pero también el sacrificio, el servicio y que siempre teníamos presente al otro. Recuerdo de muy chica que ya mi papá traía niños de un hogar transitorio que pedían familia, que buscaba ese hogar familias para que estos niños pasen las fiestas de Navidad. Creo que eso ya fue de alguna manera moldeando el sentido de mi misión, de mi visión acá en la humanidad, ¿no? Y fue así que en el 99 ingresé a la Congregación Misionera Siervas del Espíritu Santo y desde ahí, bueno, hice los votos temporales, los votos perpetuos. Después me dieron una misión a Papúa Nueva Guinea, que es una isla al sur de Ah, ya. Australia, y en esa isla también presté mi servicio en un área que se llama Family Life, que el objetivo era trabajar con todo lo que es la violencia de la mujer en el contexto papuanense. Eso me abrió mucho la mente como persona y también como consagrada, porque conocí otra manera de ser consagrada, conocí otra manera de encontrar a Dios en una cultura, en un lenguaje, en una manera de alabar a Dios totalmente diferente a la mía. Ahí me di cuenta que muchas veces los criterios occidentales o los valores occidentales aprendidos entraban también en un roce con los valores orientales, ¿no? Y fue todo un proceso de inculturación que tuve que hacer, morir a muchas cosas que yo sostenía que eran buenas y que son buenas, pero que no eran buenas para esa cultura, para ese momento de la historia que estaba viviendo. Cuando regreso de Papúa Nueva Guinea, después de un incidente que personalmente me costó mucho superar, que fue, para entender un poquito el contexto, Papúa Nueva Guinea es un país en donde trabaja mucho con el tema, son muy esotéricos, creen mucho en las brujerías y en una salida que hicimos con unos sacerdotes, vimos cómo quemaban a dos mujeres después de un juicio, después que las habían acusado de brujas, y el hecho de que uno no podía hacer nada porque al ser mujer también pierde muchos derechos en ese país, eh, me quedó muy fuerte el olor a la carne humana y desde ahí como que empecé a hacer todo un trabajo personal de acompañamiento psicológico para poder, y yo siempre digo, no fue tanto en la imagen que vi, sino el hecho de sentir la impotencia y de encontrarme con tanta fragilidad, con mi propia fragilidad de no poder hacer nada, ¿no? Y quizás decir, bueno, dejar que Dios vaya sanándome a mí por no haber hecho nada, pero también el obispo siempre me decía, no podías hacer No nada porque podías. eras extranjera, te podía haber pasado lo mismo a vos, te podrían haber violado. Entonces como que esa experiencia fue marcando también el decidir si continuar o no y cómo continuar, ¿no? No solamente decir sí quiero seguir siendo misionera ahí, pero cómo, a qué precio y si iba a seguir mostrando el rostro de un Dios compasivo o mi deseo de estar iba a ser un deseo de venganza o un deseo de buscar justicia, aunque no lo había. Mi hermana, Entonces, a la mi, luz de... Mi hermana Gabriela, estás muy metida ya y arrancamos con fuego con todo. Vamos a ir desglosando un poquito esto, Bien, porque si no, yo creo que contigo necesitamos 20 horas para que te des todo lo que es.
Y Pero sinceramente, qué lindo, tienes sí. tanta riqueza de lo Mm. que estás enseñándonos, porque yo quiero hablar públicamente y decir, hoy en día no solamente las monjas están detrás orando y rezando y solamente hacen arte manuales, sino son gente valerosa como tú y otros sacerdotes, de la cual tienen una misión muy amplia de poder servir a una comunidad. Pero antes que sigamos desarrollando lo que tú estás hablando, porque si no, mujer, nos vamos para Hollywood en otra cinta de 20 horas. Hablemos, ¿qué cosa es la trata de mujeres? A ver, explícanos un poquito a la comunidad a pie que no saben qué es la trata de mujeres, solamente piensa que es de una forma, ¿qué es la trata de mujeres? Por favor. Bueno, en primer lugar, Jaime, no existe solamente la trata de las mujeres. Tiene, hasta el día de hoy, tiene un rostro muy femenino la trata y vamos a partir de algo clave, ¿no? De qué entendemos a nivel internacional nosotros como trata y explotación de personas, que el concepto nace del protocolo de Palermo, que se toma de ahí las ideas centrales y que es específicamente en primer lugar, el ofrecimiento, la captación, el traslado, la acogida de una persona. Y que estas cuatro acciones, vuelvo a repetir, el ofrecimiento, la captación, el traslado y la acogida, tienen una sola finalidad, que es la de explotar a una persona, a explotar a un ser humano. Y ese explotar de un ser humano se da en diferentes maneras, en diferentes formas, teniendo en cuenta que la trata es el único delito en el mundo que tiene la capacidad de mutación, que puede adaptarse a un contexto físico, a un contexto político, a un contexto sociocultural, a un contexto geográfico. ¿Y cuáles son esas modalidades de la explotación de personas? La primera y la más conocida es la explotación sexual. Mm. Nosotros en la Argentina, el año pasado, en las estadísticas que tenemos, ha bajado el nivel debido al tema de la situación económica que estamos viendo y ha pasado a ser un rostro más masculino porque hemos rescatado más víctimas masculinas, pero no solamente de explotación sexual, sino también de explotación laboral. La explotación laboral es la segunda modalidad que existe en el mundo de la trata de personas. Y para definir la explotación laboral, siempre se tiene en cualquier parte del mundo, en cualquier país, se tiene en cuenta los tres criterios que marca la OIT, el Organismo Internacional del Trabajo, ¿no? Que es la jornada laboral, el tema del sueldo y el tema de las condiciones ambientales en la cual se encuentra ese trabajador. La tercera modalidad es lo que en algunos países, sobre todo europeos y orientales, sucede en frecuencia que es el tema de los matrimonios forzosos. Cuando se obliga a alguien, a algún menor de edad, a casarse con un adulto. Lo vemos mucho en la Argentina, en las comunidades menonitas y en una zona que es la provincia de La Pampa. Pero esto también es practicado en países asiáticos, orientales, en Rumania, en Turquía. La otra modalidad que tenemos de la trata es el tema del grooming, que ha surgido muchísimo durante la pandemia, porque estas redes de proxenetas se mudaron al mundo virtual, porque ya no podían captar físicamente a sus víctimas, no podían hacer ofrecimientos físicos, sino empezaron a incursionar en el mundo virtual y hoy es uno de los delitos que crece día a día, porque es el acoso sexual de un adulto hacia un menor. ¿Y por qué está vinculado con la trata de personas? Porque las imágenes que tienen un alto voltaje sexual son vendidas a plataformas pedofílicas o plataformas pornográficas. Por eso es un delito penal en la Argentina el grooming.
La quinta modalidad que nosotros tenemos de la trata de personas es la extracción y venta de los órganos o de líquidos del plasma de nuestro cuerpo, que también lo hemos vivido durante la pandemia, esto de que gente que ofrecía plasma, que quería vender su plasma. Es un delito a nivel internacional porque lo marca también la ONU, de que no se puede vender ninguna parte de nuestro cuerpo. Entonces, teniendo en cuenta estas modalidades y la última que tenemos, que son las organizaciones coercitivas, que son estas organizaciones pseudo religiosas, pseudo filosóficas, pseudo psicológicas, que terminan de alguna manera explotando sexualmente y laboralmente a sus víctimas. Nosotros tenemos casos en Latinoamérica y casos aquí en la Argentina. Entonces, concretamente, la trata de personas es eso, ¿no? Esas son sus modalidades y ese es su concepto. El tema del ofrecimiento, de la captación, del traslado y de la acogida. ¿Y cómo se da esto del ofrecimiento? Lo ofrecen hoy por las redes sociales. Lo más común es encontrar pasaje cuando uno entra a las redes sociales, tanto al Facebook, Instagram, Twitch, Twitter. ¿Qué es lo que encontramos? Se busca niñera para tal país, se buscan masajistas para tal país, se busca peluqueras. Por ejemplo, Bolivia había sacado un anuncio en una red social que buscaban jóvenes peluqueras. Cuando fueron dos jóvenes allá a Tarija, no fueron a una peluquería, sino las terminaron prostituyendo. Entonces hubo un ofrecimiento, primero se ofrece, después se capta, y en ese momento de la captación es cuando las víctimas empiezan a dar los datos más íntimos a sus futuros explotadores, de que con quién viven, dónde viven, cuánta familia tienen. Los explotadores son muy inteligentes, buscan siempre, la mayoría de las víctimas sigue correspondiendo a una franja muy vulnerable en cuestión no solamente de pobreza, sino de educación, en una vulnerabilidad de acceso a la salud, de acceso a la información correcta. Y una vez que ya las tienen captadas, entran en un círculo de un endeudamiento que nunca termina, porque yo, si tanto para la explotación laboral como sexual, te pago el pasaje porque sé que no tenés, pero cuando llegan al lugar, nunca terminan de pagar ese pasaje. Tienen una deuda insalvable, lo cual hace que sigan siendo sometidas, y cuando ya no quieren realizar lo que ellos les piden, terminan amenazando y terminan quebrantándolas psicológica y espiritualmente a las personas. Luisita, tienes cerrado el micrófono. A eso voy, querida Gabriela. Sería bueno, tú sabes que aquí es a todo el público que se está dando la información y más que todo la alerta, ¿no? Sé que estamos a pocos minutos para el corte, pero me gustaría que en este tiempo tan corto que nos queda antes de darnos el pase porque tú sabes que tenemos que en el aire estar siempre atentos al corte, pero esas niñas, esos niños, porque no solamente son niñas, esas niñas y esos niños, ¿tú crees que les falta un poco de orientación emocional, orientación a un valor, a una norma, a una actitud? ¿Sientes que ellos están como que expuestos a todo porque no han recibido lo que necesitan para poder tener valores y normas y crear su actitud de poder defenderse en el momento y no poder decir y expresar las cosas que a veces uno no quisiera que ellos estén tan expuestos? ¿Por qué? Porque los niños, las niñas son inocentes. Ellos no tienen esa sensación de que, ay, esto lo digo, esto no lo... Ellos no tienen máscaras, vamos a ser francos. Ellos no tienen máscaras, ellos hablan porque han aprendido de su inocencia. Entonces, sé que ya estamos casi al corte y nos gustaría que después del corte nos expliques esa parte tan importante
porque todos van a escuchar. Los niños son inocentes, entonces hay que darles una educación especial para que esto no suceda. Los niños son seres, son personas que recién están entrando a la vida, al mundo. Son personas inocentes, son personitas inocentes. Ellos no ven la maldad en el otro. ¿Qué es lo que hace que ellos sean los que primeramente estén en este problema, en este grave situación que van desarrollando en todos los países? Cuéntanos con ejemplos, cuéntanos con tu experiencia, Gabriela, por favor. Bien, Luisa, gracias por la pregunta. Como vos dijiste, vuelvo a repetirlo, ¿no? Los niños son personas que están en un proceso de desarrollo, de aprendizaje y están a cargo siempre de un adulto. Llámese ese adulto mamá, papá, abuelo, tío o un celador. Quien esté a cargo de esos niños tiene la responsabilidad del desarrollo integral de esa persona, porque todo se está desarrollando en el niño, su percepción, su cerebro, la motricidad. Entonces son seres que hay que cuidarlos, ¿no? La gran dificultad y el gran desafío actual en el mundo es que los adultos han terciarizado la educación de sus hijos. El adulto ha llegado a depositar que la educación de su hijo está a cargo del Estado o bien a cargo de las instituciones o bien, en la mayoría de los casos, a cargo del Internet. Nosotros desde en el mundo entero, desde que aparecieron los dispositivos, los celulares, muchos padres o la mayoría de los adultos no tienen un contacto visual ni un lenguaje corporal con sus hijos, lo cual hace que los hijos menores de edad, por ejemplo, de 5 años hasta los 18 años, sepan, conozcan las cosas a través de las redes sociales, que están buenas las redes sociales, pero también sabemos que existe un alto nivel de perversidad hacia los menores de edad en las redes sociales. Les voy a poner un caso concreto de grooming. El grooming es el acoso sexual de un adulto que se hace pasar por un niño. Ustedes imagínense que un niño de una familia económicamente alta o media alta vuelve de la escuela. Le dice a la mamá, mamá, hoy en la escuela la maestra, no tengo tiempo, después me cuentas lo que te está pasando. Llega el papá, no me molestes hoy porque estoy recansado. ¿Qué hace el niño con toda esa ansiedad y esa angustia que tiene quizás de un día donde la maestra le llamó la atención, de un día que se peleó con un compañero? Va a las redes sociales y siempre encuentra a alguien para charlar. Y nunca sabemos quién está detrás de un dispositivo, de una pantalla. No solamente porque hoy con la inteligencia artificial yo puedo cambiar mi voz, sino por la perversidad que tiene este adulto detrás de las pantallas. Porque ¿qué hace? Se hace pasar por un niño, ya sea varón o mujer, se hace pasar por ese niño, empieza a entablar una relación vincular afectiva que no la tiene el niño con los padres, porque no se siente escuchado, pero sí se siente apoyado y contenido por alguien que está en su celular. Este adulto mayor empieza a preguntar, hola Juan o Natalia, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue hoy en la escuela? ¿Qué hiciste? ¿Viste que que tu equipo de fútbol salió ganador? ¿Viste el último tema que sacó, no sé, Tini Stolen, que a los dos nos gusta? ¿Viste los juegos? ¿Viste el Minecraft? ¿Viste el Fire? ¿Podemos jugar a eso? ¿Qué te gustaría hacer hoy? Ah, qué pena que no nos podamos encontrar porque mi mamá no me deja o no puedo llegar a tu casa. Y el adulto empieza a seducir a ese niño. Y esa cabecita de ese niño y ese corazoncito que no encuentra espacio para dialogar de sus pequeñas cosas, que pueden ser insignificantes, pero para él son quizás un problema, son quizás un desafío. Ese lugar de los tutores lo empieza a ocupar un pedófilo o un proxeneta.
y el niño empieza a confiar en esa persona. Y después de largas charlas, el pedófilo le dice, o el proxeneta le dice al niño o a la niña, ¿sabes que me gustas mucho? Siento que me estoy enamorando de vos. Los niños suelen decir, yo también, me gustas mucho. Uno de 8 años sí, sabiendo también el exceso de cómo las imágenes de niños se han ido tergiversando en las formas de vestirlos, en las formas de expresar y la música que ellos escuchan. Entonces el niño cae ya en esa red. Una vez que está adentro, ya le empieza a pedir fotos, mandame fotos de vos desnudo, mandame fotos de vos haceme este video, y el niño no tiene otro espacio para hablar, porque son niños huérfanos de padres vivos. Son Y niños que no Gabriela, tienen a los padres que les digan algo. claro, wow. Entonces, el pedófilo consigue las imágenes y las empieza a vender. El niño cuando se da cuenta, el de 8 años, se da cuenta de 8, de 12, de 14, o el adolescente se da cuenta que no está bien eso, no lo puede hablar con la mamá ni el papá, porque se llevaría flor de paliza, flor de reto y flor de castigo. Porque los padres le dirían, vos te metiste en ese problema y vos salís ahora porque yo te dije, porque sos un tonto, sos un estúpido, y los empiezan a cachetear y a golpear. Entonces el niño, en ese contexto que vive, le dice a esta persona, ya no quiero seguir con vos. Y él empieza a amenazar, si vos no me seguís mandando las imágenes que yo te pedí, yo le mando las fotos que tengo de vos desnudo a tu maestra, a la directora, a tus padres, a tus amigos, porque el proxeneta, el groomer, conoce todas las redes del chico, tiene todos los contactos del niño. Y Wow. ahí empiezan los síntomas. El niño empieza a aislarse más, a estar más ansioso cuando suena su dispositivo, no quiere que nadie lo toque, vive más alterado, reduce sus capacidades cognitivas, reduce la capacidad esta de la socialización, ya se aísla totalmente. Y es muy difícil acompañar a un niño que ha vivido el grooming, poder acompañarlo terapéuticamente o espiritualmente. ¿Por qué? Porque el daño no termina, no es como uno dice, bueno, a ver, la violaron, pero sabe que terminó ahí un hecho aberrante. En el grooming, el niño o la niña crece con el miedo de que en alguna vez, en un futuro, esas imágenes van a saltar, porque todos dejamos huellas digitales en el mundo virtual. Todo lo que subimos al internet queda para siempre, aunque yo lo elimine de mi dispositivo, queda para siempre en la red. Entonces el niño, ustedes imagínense crecer, yo no voy a poder tener un noviazgo común, normal, no me voy a poder casar porque si estoy casada y saltan estas imágenes de mí, encima el niño no le puede decir a los padres. Y es ahí cuando nosotros decimos que ocurren los mayores suicidios de menores de edad, porque no encuentran espacios para hablar, ni en la escuela, ni en la iglesia, ni en la familia. Por eso es necesario educarnos los adultos en un mundo en donde seamos más tiernos hacia los menores de edad, en un mundo donde Gabriela, podamos prestar atención. cuando te escuchamos, aquí escuchamos varias cosas y uno dice, wow, qué cosa, qué doloroso tener que vivir eso, ¿no? Y quisiera como ir resumiendo varios apartes que tú has dicho que nos parecen muy valiosos. Uno, has hablado como aquellas familias donde estás pero no estás, es decir, hay un vínculo ausente, ¿sí? Puedes estar las 24 horas con tus hijos en la casa, pero no estás presente desde el corazón porque estás ocupado, estás en un activismo, ¿sí? Nos ha mencionado eso. Otro que tiene que ver con las características familiares y nos estás hablando de la soledad de los niños, de las niñas, en donde esta soledad hace que se busque otra fuente de compañía que no necesariamente es la más sana, ¿cierto? De otro lado, nos estás hablando de lo que significa cómo cuando se hace este tipo de abuso, porque esta trata es un tipo de abuso, se genera una culpa
y una culpa que realmente no tiene por qué tener la víctima, sino que más bien lo que hay que trabajar es desde otro contexto, porque no tiene la culpa, su inocencia hace que sea imposible pensar que pueda haber eso, ¿sí? Y hay un cuarto punto que nos está diciendo que tiene que ver con los efectos a nivel psicológico o incluso en los estados emocionales y en la parte psiquiátrica. Pero entonces nos gustaría como ir hablando uno por uno, porque realmente aquí estás hablando de varios elementos. Uno, cuando hablamos de ese contexto familiar, ¿sí? Y tú nos decías, hay que, hay que generar lazos, hay que generar una conexión profunda, hay que dar amor. Si en este momento nos están escuchando muchas familias, muchos padres, gente joven, gente adulta, ¿cuáles son esos elementos que podríamos decirle? Tengan presente esto con sus hijos para que no sientan soledad, para que generen vínculos. ¿Qué les dirías tú que es fundamental para que no se caigan eso? Ya luego tenemos haciendo las otras preguntas. En primer lugar, bueno, educarnos todos en el tema de las emociones. Cuando yo hablo de vínculos, no hablo de una cantidad de horas que uno pueda pasar con un niño, sino aprender a crear un vínculo de autoestima, de confianza, que los adultos puedan hablar con el niño y decirle, esto, o sea, yo soy tu mamá, yo soy tu papá, no hay una relación de amistad, no hay, porque las amistades se dan en relaciones asimétricas, perdón, en relaciones simétricas, vos y yo soy la mamá y yo estoy a cargo de vos. Quiero que sepas que cualquier cosa que te pasa me podés contar, podemos hablar, pero no basta con decir, es necesario que aprendamos a ser coherentes con lo que decimos y hacemos. Invertir 5 minutos que a un niño la madre le acompaña a hacer su deber. Cuando el niño viene preocupado, la misma pregunta, ¿cómo te fue en la escuela? ¿Qué hiciste hoy? El domingo, ¿qué querés comer? No tenemos muchísimo dinero, pero te puedo hacer, no sé, unas papas que a vos te gustan. Eh, ¿Querés salir a algún lado hoy? ¿Cómo, cómo son tus compañeros? ¿Cómo se llama tu maestra? Y no mostrar al niño lo que los adultos muestran generalmente. Estoy cansada de que vayas a la escuela, que te tenga que llevar todos los días, me tengo que levantar temprano. Estoy cansada de las reuniones que tu maestra nos llama y pobre de vos que me traigas bajas notas, ¿no? Sino fomentar en el niño una autoestima sana, de decir, hijo, tenés que dar lo mejor de vos, vamos a aprender juntos. A ver, enséñame cómo se usa el dispositivo este, porque nosotros somos mucho más ignorantes. Los padres, en todas las charlas que yo di sobre grooming, nunca sabían cuántos perfiles sociales tenían sus hijos. No conocían, por ejemplo, lo más común, el Instagram y el Facebook, quiénes eran los amigos. Estoy hablando de menores de edad siempre. ¿Quiénes eran los amigos de esos menores de edad? Entonces yo les pregunto siempre a los padres, si cuando ustedes le mandan a la plaza a los hijos o al parque, ¿qué le dicen? No hables con extraños, no te acerques a un auto, no cruces la calle sin mirar. ¿Y por qué nosotros en el Facebook no educamos a los hijos diciendo, no aceptes a cualquiera? ¿Quiénes son tus amigos? A ver, ¿cómo privatizamos nuestra red? ¿Por qué la tenemos que tener público? No subas, hija, contenidos tan de voz tan íntimos en tu pieza, eso, porque no es necesario, mi amor, que te expongas a tanto. Sos hermosa, sos linda así como estás. A ver, ¿cuáles de tus amiguitos postearon más cosas? ¿Y por qué estarán haciendo eso? Pero hay mucho abandono del adulto. Entonces, en esto de la cantidad, no es necesario la cantidad de horas, sino la calidad de tiempo que le puedan ofrecer a esos niños, que los puedan educar de que existen, así como le dicen, no hables con extraños, existe en las redes sociales también gente que no es real,
no creas todas las fotos que ves y enseñarles a cuidarse, privatizando su cuenta, no aceptando a amigos desconocidos, no aceptando imágenes desnudas, no entrando a páginas pornográficas. O sea, aprender con el niño enseñando lo que está bien para su edad. Ok. Y aquí has hablado también de algo y tiene que ver con los padres. Y es que muchos de esos padres que tienen ese tipo, llamémoslo como del no contacto, de la no conexión, están repitiendo lo que ellos vivieron en su casa, lo que de pronto ese abuelo o esa abuela del niño hizo con ellos, ¿sí? ¿Qué les podrías decir a esos padres? Porque a veces podemos repetir inconscientemente modelos familiares que no son los más funcionales, pero tenemos la posibilidad de elegir si lo repetimos, lo no funcional o no. ¿Cómo crees tú que esos padres podrían decir, oye, pues si mi papá lo hizo así, ¿de qué otra forma lo puedo hacer yo? ¿Qué les aconsejarías a ellos? En primer lugar, les diría, ¿no? Hay un libro muy lindo que se llama Las Cuatro Monedas, de un hombre que vivió una situación extremadamente difícil en su vida, termina en hogares, termina siendo abusado, pero nunca le echó la culpa a sus padres, porque él dijo, en su libro siempre dice, yo agradezco que me dieron la vida, y yo después tuve posibilidad de optar quién quiero ser. Entonces yo a los padres les diría, independientemente y más allá de la historia personal y de los mandatos familiares, de los patrones familiares, culturales que tengas, vos tenés la posibilidad de decidir sobre qué adulto querés ser, qué padre querés ser, y tenés las herramientas y las podés. ¿Por qué? Porque hay una gran diferencia en cuanto cuando te crió tu padre no existían las redes sociales. Hoy vos manejás un celular donde podés entrar, el mismo hecho que pones consejos para padres, te van a dar consejos. Si no podés ir a un psicólogo, si no podés hacer una terapia, pero te va a ayudar, pero tenés la posibilidad de elegir y decirle, hacer esto que uno utiliza tanto en lo que es la neurociencia, ¿no? Que estas neuronas espejos, decirle, ¿a vos te gustaría que tu hijo crezca con los mismos traumas que vos tenés, con los Ujú. mismos miedos que tenés, con los mismos dolores, con las mismas angustias, rabias, broncas? ¿O te gustaría cultivar y criar un hijo de ese sueño que vos tenés de lo que querías ser o de lo que te hubiera gustado? Pero en los límites razonables, ¿no? Porque también tenemos padres que le dan todo a los hijos porque ellos no tuvieron nada. Entonces hay que criar al hijo para que también sepa entrar en la frustración, conozca un no, para que no tengamos en un futuro no muy lejano personas más perversas, más patológicas, sino que sepamos construir comunidades sanas, familias sanas. Y no es difícil, te digo, la gente de recursos más bajos lo llega a entender muy bien porque se dan cuenta de que no puedo golpear a mi hijo de la misma forma que me golpeó mi papá. No puedo violar a mi hijo de la misma forma que me violaron a mí. Entonces, es como de dar oportunidad y dar las herramientas para que ellos puedan trabajar. Para mí algo muy importante en todos los ámbitos, tanto estatales o eclesiales, es la importancia de empezar a crear espacios sanadores, de empezar a tejer estas redes en donde no sea lo primero el tema del dinero, donde tengamos espacios que puedan profesionales prestar su servicio y decir, de tal día a tal día yo presto mi servicio porque Dios fue generoso conmigo, porque yo pude estudiar, pero hay gente que no puede pagar un psicólogo y son los más pobres los que no lo pueden pagar. Y son Mm. los que más buscan a veces ayuda. Por eso Exacto, Gaby. Mi hermana Gabriela, por eso hoy en día, a través de la visiónradio.net, todos los sábados, de 10 a 12, estamos promoviendo la educación, tanto para padres, jóvenes y para todos. Aquí en este programa, nuestro proyecto es que todos caminemos unidos en un nuevo descubrir.
porque lo que nos enseñaron anteriormente nuestros padres, lo que pasamos, lo que aprendimos, nos marcan, pero soy yo el que decido qué puedo hacer de aquí en adelante. Y esa es una nueva forma de la cual a través de este medio nosotros en el sentido de vida nos hemos propuesto cada sábado a llevar educación y motivar. Hoy en día creo que los padres de familia están o estamos o están en un proyecto de vida diferente en su hogar, donde equívocamente por las leyes no puedo regañar a mi hijo, no puedo decir esto, no puedo invadir su espacio, se sienten limitados. Y eso es una frustración de los padres hacia los hijos, donde pierden el control, entre comillas, de ellos, porque ya no hay una intimidad con los hijos y hay un espacio. Y ese espacio es donde otros aprovechan y por eso caen en los problemas que estamos hablando. ¿Qué piensa de ello? Bueno, en primer lugar, Jaime, yo disiento un poco de esta perspectiva de que el Estado interviene demasiado en la educación. Con el Estado, antes o después de las leyes que se fueron creando, había un descuido terrible del adulto hacia los menores de edad. Lo que vino a hacer el Estado, sobre todo en Latinoamérica, es un poco a regular estos ámbitos de extrema violencia, ¿no? Pero con el adulto que dice, yo ya no puedo hablar con mi hijo porque puede ir y denunciarme por violencia, yo le diría, ¿y cómo estás hablando con tu hijo? ¿Y de qué estás hablando con tus hijos? A un adolescente, para llegar a un adolescente, uno tiene que conocer en qué mundo está el adolescente. Y más allá de la vorágine del trabajo, de toda la complejidad que vive hoy el adulto, tiene que tener un tiempo para aquello que él deseó gestar. Y aunque no lo hubiese deseado, aceptó ese hijo. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad y la ética de crianza que va a tener con ese niño o con ese adolescente? Si me dice, no, yo no puedo ya, es porque no intentaste nunca o cuando lo intentaste no tenías las herramientas suficientes, pero ahora tenés posibilidad de que otros te regalen esas herramientas. Vos fijate el programa este, el alcance que debe tener y el título que tiene, ¿no? El sentido de la vida, sentido de vida. Nadie encuentra su sentido en la violencia, nadie encuentra el sentido de vida lastimando a otros. Y, y yo hace poco leía unos informes internacionales y en el mundo en sí hay como una, obviamente que esto uno lo ve desde un plano más religioso, ¿no? Hay como un gran ataque satánico hacia los menores de edad. Es como que fuesen el target, el objetivo de adultos perversos, cada vez con estas promociones de leyes en donde quieren que la pedofilia sea una orientación sexual, en donde el Estado a veces también avala estas distorsiones que tienen los adultos, ¿no? Entonces, yo vuelvo a repetir, el adulto que dice, yo porque el Estado me lo limita, es porque no tiene las herramientas todavía para ser padre. Y tendrá que buscarlas y habrá muchos organismos en el camino, porque cuando uno busca algo, siempre lo encuentra. Entonces, no habría excusas. Yo siempre les digo a los padres, no me pongan excusas, no me mientan. O sea, no soy abogado, pero generalmente uno dice a un abogado, uno no lo miente porque es más mentiroso que uno. Entonces, no se mientan, no vivamos en un mundo de fantasía, porque esto hace que le echemos la culpa siempre al otro, pero mi responsabilidad como adulto es cuidar lo que se me ha otorgado, que es un niño o una niña, ¿no? Hasta que tenga la edad suficiente de decidir. Y después, bueno, será también el niño será el resultado de esa crianza. Eh, Sí, es también eso. veo, por ejemplo, hemos tocado muchos aspectos dentro de lo que es vínculos y se ha tocado bastante en la comunicación, pero en ese vínculo, los padres de familias tenemos que aprender a la escucha.
a una escucha activa donde yo voy a morderme la lengua, a tratar de no juzgar a mi hijo, mi hija, mi sobrina, mi nieta, quien sea, a tratar de mostrarle una serenidad y hablar con sapiencia a través de lo que me comunica, a pesar que sea equívoca las cosas que me dicen, a pesar que haga falencias en sus acciones, pero donde yo puedo cobijar al niño, al joven, a la persona que se me acerca. Y eso es una falencia que en la humanidad tenemos hoy en día. Nadie te quiere escuchar. No me importas tú, solo yo quiero hablar y tú escúchame. Y lo otro no escucha, ¿saben por qué? Porque no hay una conexión, no hay un vínculo, no hay una apertura. Y cuando hay eso y sucede eso, se crea una distancia. Y por eso que caen los jóvenes o adultos Ujú. en grupos, entre comillas, que son usados para la trata o donde son manipulados porque nadie te va a querer como yo. Estamos aquí en Pero el programa sobre los cuerpos de la trata y la explotación de personas. Y hoy nuestra invitada, Gabriela Burgos, una mujer de la que tenemos muchísimo por aprender, una gran sabiduría de vida, quien encontró su sentido de vida trabajando con mujeres y con niños y con personas que son vulnerables ante este tipo de abuso. Es una persona que realmente nos está reflejando la fe y la confianza que tiene en Dios, pero que también como a través de su familia aprendió que su misión en la vida también era poder dar, poder servir, poder ayudar a aquellas personas. Eh, y estamos hablando sobre este tema de la trata y especialmente nos venías hablando, Gabriela, sobre todo lo que significaba cuando los niños están en medios virtuales, sin la compañía, sin la orientación, y como son sujetos al abuso de aquellos traficantes sexuales que se hacen pasar por niños siendo realmente adultos. Y nos decías que era muy importante que se pudieran crear espacios sanadores, que no siempre el gobierno está dando el apoyo y todo lo que se requiere, pero que al interior de la familia sí se pueden generar acciones. Se pueden generar acciones en donde los padres puedan hacer cosas diferentes a las que ellos habían aprendido y no son funcionales. Nos estabas hablando también, y de acuerdo a la pregunta que tú le hacías a Jaime, la importancia de la escucha, la importancia de la presencia. Entonces quisiera retomar un poco estos aspectos psicológicos que están inmersos dentro de la familia, de por qué estos niños se vuelven tan vulnerables. Y entonces quisiera que tú nos pudieras decir, Gabriela, esta condición de vulnerabilidad que se da, que puede ser en niños, pero que también puede ser en aquellas niñas que una de las estadísticas decía que en la trata generalmente se da en mujeres y en niñas que son menores de edad. Y a nivel mundial es el 72%, son mujeres y niñas. Y es algo tremendamente doloroso, porque lo que vemos es que se está incrementando y que con toda la virtualidad, se han generado otros mecanismos para que aquellas personas que están en unos estados muy sombríos realmente abusen y hagan uso de la información de otros. Eh, y cuando hablamos de la vulnerabilidad, estamos hablando de soledad, estamos hablando de aquel niño, aquella niña que no sabe con quién hablar, que no tiene una serie de características en la familia que le pudieran dar ese sostén, que le pudieran dar ese cobijo, que le pudieran dar ese sentirse acompañado, sentirse apoyado. ¿Qué aspectos has encontrado tú en ellos para que uno diga, están en ese estado de vulnerabilidad y son tan fácil para que aquellas personas puedan manipularlos y puedan a través de ese encantamiento, llamémoslo así, hacerles creer que les van a dar todo lo que ellos necesitan? ¿Qué nos podrías decir al respecto? Bueno, lo podría dividir en un antes y un después. En el Ujú. antes de la pandemia, eh, en todas las víctimas, lo que se encuentra siempre es el patrón de la vulnerabilidad emocional, no solamente en el aspecto de la soledad, sino
del abandono, del desprecio, aun cuando no son niños, las víctimas mujeres eran y necesitaban salir de su hogar demasiado violento o en un hogar en donde los padres habían rechazado la manera de ser de ella o porque ya tenía un hijo, trabajaba mucho el tema del estigma. Y después de la pandemia, no solamente esto de la vulnerabilidad emocional, sino de la vulnerabilidad estética. Es como que nadie en el mundo real a esa niña o a esa mujer le dice que es bella, que es hermosa, que es valiosa con la forma y el físico que tiene. Entonces, es como que incursionan tanto en las redes sociales en donde encuentran gente de que tampoco las aprecian estéticamente, quizás en una primera instancia, pero después las mercantilizan, las convierten en un objeto sexual. Estos dos parámetros de una vulnerabilidad emocional y estética, hablando de lo físico, ha hecho que crezca también este delito, porque hoy nosotros vemos en las víctimas que cuando te cuentan las historias, vos decís, pero tu mamá nunca te dijo que podía pasar eso. Un caso concreto de las chicas de Perú. Ellas vienen de un pueblito de Perú, le ofrecen imagínense la desinformación en cuanto a la realidad real, ¿no? Le ofrecen un trabajo en la Argentina donde estamos viviendo un momento bastante crítico, sobre todo en este año electivo. El año pasado también fue difícil, pero no por malas políticas solamente, sino porque fuimos golpeados por una pandemia que el mundo no esperaba. Después nos agarró una sequía que tampoco depende del gobierno. Pero uno, si no habla con estas dos chicas de 16 y 18 años, conocen a un argentino y les dicen, en Buenos Aires vas a poder trabajar de empleada doméstica y te pagan, o sea, mensualmente te van a pagar $1.700. Es imposible, no te pagan. O sea, las chicas cuando dan la primer testimonial, ellas, uno le pregunta, ¿no? Y cuando les toma el testimonio, le preguntan, ¿y tu mamá sabía que vos estabas en contacto con esta persona? 16 años. No, porque mi mamá es separada de mi papá, ahí entra otro factor también, y no se llevan bien. Ella pelea mucho con él y él viene solamente a dejarnos el dinero. Las dos niñas, las dos adolescentes siempre habían escuchado en hogares diferentes las mismas palabras, ¿no? Sos inútil, sos una carga para mí, no servís para nada, tendrías que salir a trabajar porque lo que nos da tu papá no nos alcanza. Y así se engancharon y gracias a la seguridad de frontera se las pudo identificar. Pero en el camino, ellas, antes de llegar a la Argentina, ellas ya fueron violadas. Se podría haber prevenido si la madre le hubiese dicho, hijas, no nos alcanza el dinero, vamos a tratar de ahorrar, vamos a tratar de reducir nuestros gastos, no te puedo dar todos los gustos, porque tu papá, o sea, lo que nos da nos alcanza para las expensas, para pagar la luz, el agua, pero no maltratarlas, ellas fueron maltratadas psíquicamente ya desde el hogar. Entonces, imagínense ustedes los de la audiencia que llega un personaje extranjero y lo que juega la palabra extranjera en nuestra psiquis personal, ¿no? Cuando hablamos la palabra extranjero, lo que significa que tiene siempre una connotación a veces positiva o polarizada, que sería lo negativo. Ellas se sentían amadas por este hombre. Las dos fueron violadas por esta persona y por otros. Las dos fueron su cuerpo se vendió en la ruta. Entonces todo eso se podría haber prevenido si la madre hubiese hablado con los niños. Si esta relación de adulto, de conflicto, de la separación, no tendría ese impacto tan negativo en las chicas. Gabriela, Vienen de familias disociadas. definitivamente sí vienen de familias disociadas, pero yo voy a algo mucho más concreto que lo veo en consulta, en terapia,
La vulnerabilidad emocional post pandemia, la vulnerabilidad estética post pandemia. Esas dos formas de vulnerabilidad no vienen solamente de lo externo, no vienen de las redes sociales, no vienen de las amistades, vienen del propio núcleo, que es el núcleo familiar, es la madre y el padre. Al estar ellos no trabajando su forma personal de herida, de dolor, de separación, de lo que exista, al no elegir ellos cómo llevar su hoy libre, sino venir cargados de todo lo que pasa, ¿en quién decae y cae y recae todo? En los niños. Y los niños se convierten en adolescentes y adolescentes que no ven un rumbo. Háblanos de esa vulnerabilidad emocional y estética. ¿Por qué? Porque el padre, primero, eres un tonto emocionalmente, o la madre, no sirves para nada. Y después, ¿para qué te pones eso si te queda horrible? Eres una chica tan fea, estás tan gorda o estás tan flaca, mírate los huesos. Es en la casa donde empieza. Entonces, ¿qué pasa? Lo que dices, en las redes sociales, al primero que capta, porque ellos, estos depredadores de personas, están, ya tienen los estudios. Increíblemente, ellos estudian qué comportamiento tiene cada niño para poder que caiga en sus redes. Es así. No son gente inculta, son gente que se culturiza en esa maldad, llegan a ellos ya con una cultura, con esa maldad. Entonces, háblanos de los ejemplos que tú sabes, de lo que te han contado las niñas. Esto me pasó y tú les preguntarás, ¿y en tu casa? Ah, no, mi mamá me decía que era fea, ah, mi mamá me decía, ¿por qué no te mueres? Ah, mi papá me decía, ¿para qué naciste? Ay, todo eso es parte que llega de poco en poco y a esa niña le dicen, uy, este es tu salvador. Lo ven al hombre que está utilizando como su Dios, como su todo, porque no recibieron nada. Coméntanos de esas historias reales que tú debes de tener y muchas. Bueno, la mayoría de ellas responden a lo que vos ya expresaste, Luisa, ¿no? Ya son vulneradas emocionalmente en la casa porque los adultos no llegan a construir una autoestima sano en la persona, y llega alguien que las aprecia. A todos nosotros nos gusta que nos digan, che, qué lindo hoy, qué bueno que te fue en esto, qué lindo que te queda ese color, qué bonita la capacidad que vos tenés de expresar las cosas. Todos estamos esperando alguna valiación de lo que hacemos. Y cuando no la tienen, alguien de afuera lo hace. Y en la mayoría de las víctimas, lo que se ve que esa vulneración que ya sufrieron en el nido familiar lo termina fortaleciendo las redes sociales, porque las redes sociales te marcan un estereotipo de mujer, que tenés que ser blanca, que tenés que ser rubia, un cuerpo muy esbelto, se ha puesto de moda todo lo que es el Botox en diferentes partes del mundo para mostrar aquello que no sos, y después la creación de los filtros, ¿no? Que ahí empieza, en algunas de las víctimas, una que me sorprendió mucho, que se rescató acá en una provincia de la Argentina, en Mendoza, que era una brasilera, que cuando se encuentra con su proxeneta, él le dice, no eras tan linda como en las fotos, y le dice, ¿qué estabas usando filtros? Y le dice que sí. Entonces el proxeneta le dice, me mentiste, yo quería ser tu novio y me hiciste pagar el pasaje. La chica era ingeniera, ¿no? No era ni siquiera adolescente ni una persona vulnerada en tema de la educación, era una ingeniera que lo había conocido, para que nos demos cuenta que la vulnerabilidad atraviesa todas las edades. Y por eso es importante esto que decía Jaime, ¿no? Aprender a crear espacios de escucha, dar herramientas de escucha a los adultos, a los adolescentes, a los niños. Y su proxeneta le dijo,
me debes el pasaje, te pagué el pasaje desde Brasil hasta acá, por lo tanto me lo pagas. Y aunque sea fea, lo mismo me gustas. La expresión que salió en una declaración de ella fueron así palabras. Vos imaginate, venís de otro país a un lugar donde vos no hablas el idioma, te bajan el autoestima, fue la víctima perfecta que él encontró para venderla de prostíbulo en prostíbulo. Hoy esa víctima que se rescató después de 7 meses, ella hizo un brote psicótico y hoy está internada en un psiquiátrico. Y en medio de toda la investigación descubrimos que ella, en la familia de Brasil, que son una familia de una situación económica buena, ella tenía una nena. O sea, el viaje que ella hacía era un viaje, digamos, de placer, de relajación, y terminó mal. Por eso es importante esto de crear el espacio, de hablar más allá de las diferencias que se tengan en las familias. ¿Para qué? Para evitar ser víctima de trata de personas, evitar ser explotada laboralmente o sexualmente. O sea, es importante que la gente sepa que es un delito que crece todos los días, pero no es solamente porque los proxenetas quieren, sino porque la sociedad en sí tiene una gran demanda. El delito de la trata de personas se sitúa en el tercer delito más redituable en el mundo entero. El primer, o sea, está entre el narcotráfico y la trata, ¿no? Están peleándose ahí, uno dice en el ranking, porque está la venta de armas, que es el primer delito que crece en el mundo, que es sostenido por los gobiernos, sostenido por diferentes estados. El segundo es el narcotráfico, que afecta tanto a los países, y el tercero es la trata de personas. Y el más redituable de esos tres delitos es la trata de personas. ¿Por qué? Porque yo puedo vender una arma y se termina ahí mi negocio, vendo la droga y se termina el negocio ahí, pero a una persona yo puedo venderla muchísimas veces, sobre todo las víctimas rescatadas de explotación sexual, te comentaban, porque uno cuando las rescata, la primera entrevista que le hacen te dice, yo trabajaba 14 horas, 14 horas era violada sistemáticamente, Ah, y no solamente una persona normal, sino también personas discapacitadas buscan. Entonces, el delito no conoce frontera, no No. conoce raza, no conoce idioma, o esto en la explotación laboral, ¿no? Y que a mí, algo que me sorprendió, que seamos tan perversas nuestra humanidad, ¿no? Y uno dice ahí en esos momentos, Señor, sería tiempo que desaparezca la humanidad, porque ya hemos pervertido demasiado, ya hemos hecho mucho daño. Estos cuerpos de la trata, ¿no? Personas discapacitadas, niños, mujeres vulneradas, mujeres golpeadas físicamente, sexualmente, y ahora avanzar a las edades más bajas, buscar bebés para abusarlos sexualmente. Yo siempre corrijo a mis colegas, a la gente, sobre todo a los profesionales, de que no existe la pornografía infantil ni la prostitución infantil, porque un niño no tiene capacidad de crear una página para producir sus propias imágenes. Lo que existe es un abuso sexual hacia los menores de edad, que no es ni prostitución ni pornografía, porque esas dos aberraciones las puede crear solamente un adulto. Entonces, y cada vez es como que la sociedad, esta, este vacío existencial que viven, lo encuentran en esta explotación de cuerpos, ¿no? Encuentran, porque no es solamente el que tiene el negocio, sino es el que va y consume, wow. es el que ejecuta, por eso crece. Entonces también es una forma de que todos como sociedad comencemos a educarnos que el otro no es objeto, pero lo vamos a hacer cuando tengamos el coraje, tanto el ámbito civil como el eclesial, de decir cierta música no la podemos seguir transmitiendo. Estos reggaetones, estas músicas en donde eh, mercantilizan a la mujer, mercantilizan a la niñez, esto de estas palabras en las músicas del perreo, tendría que existir lo que sacó hace poco, no me acuerdo qué país, que tienen prohibido el tema del reggaetón.
porque eso genera, ustedes todos como terapeutas también saben que eso, la repetición de algo, de alguna manera te impulsa después a querer hacer esas acciones. Si yo constantemente escucho una música que está bien violar a una niña a una menor de edad, que no está mal porque se ve buena, porque el perreo, porque se mueve, termina de alguna manera afectando la psiquis de un adolescente que después busca esa satisfacción sexual. Wow. Entonces, por eso es necesario educarnos todos y que la trata de personas no tiene cuerpos abstractos, son cuerpos reales. No. Son Así es. mujeres, niños, varones, ancianos, mujeres embarazadas que son vendidas. Y cuando yo a los adolescentes les digo siempre, cuando ustedes miran pornografía, no es lo que están viendo. Esa chica está siendo violada sistemáticamente. El mirar es hacer, vos también estás siendo un violador, porque le estás dando un pulgarcito para que siga creciendo ese video. Entonces tenemos que tener cuidado, que la pornografía no es como nos dicen algunos países que es buena para la educación sexual, tergiversa toda psiquis y que estamos llamados a otra cosa, a ser personas en primer lugar, personas que podamos reconocer la otredad del otro, personas que podamos con el otro socializar y caminar, no pensando en mercantilizar su cuerpo. Gabriela, y esto que tú estás diciendo es, wow, es decir, es muy revelador como tantas tácticas y tantas cosas que se hacen y tan dolorosas cuando tú dices, cuando no se reconoce la otredad del otro, ¿no? Y quisiera hacer hacer una síntesis de esto que tú nos has dicho, porque aquí nos has hablado por una parte que en la condición de vulnerabilidad, es decir, si hablamos desde lo existencial, hay cuatro motivaciones existenciales que no van a estar presentes, ¿cierto? Es decir, por una parte la persona no siente el sostén, no siente el cobijo, no siente que hay algo que lo agarre, que diga, yo quiero decirle sí a la vida, ¿no? Pero en segunda instancia, no hay unos vínculos fuertes, no hay ese amor, no hay alguien que te abraza, que te dice que estoy contigo, estoy presente. Entonces, pues eso también va a generar una gran soledad, ¿sí? De otro lado, nos hablabas también de la autoestima y es esa tercera motivación donde decimos, no hay una valoración de sí mismo, no hay un aprecio, no hay un trato con justicia, porque el maltrato verbal, el maltrato psicológico y el maltrato físico afecta absolutamente toda la autoestima, es decir, la persona no puede ser y además de eso no te puedes aceptar, porque como con los ejemplos que también nos decía Luisita, es decir, cuando la observación se hace sobre tu ser, sobre tu cuerpo, pues te miras al espejo y no te ves, piensas que eres otro, ¿no? Y pues por supuesto, también como decías tú, Gabriela, hay un gran vacío existencial. Entonces esa cuarta motivación tampoco se va a dar. Decir cuál sentido de vida tienes cuando tienes tanto vacío en esas otras motivaciones, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, también igualmente tú nos decías que algunas veces se puede confundir estar enamorado de un abusador porque realmente lo que se genera es una distorsión. Y es una distorsión afectiva, porque es que esa persona te dio el abrazo o simplemente te cogió y lo confundes con amor y lo confundes con afecto cuando lo que está recibiendo es un mayor maltrato, ¿no? Y entonces ahí estamos entrando al mundo de lo que son estos efectos psicológicos. Pero también yo veo que hay algo que es algo tremendamente, es decir, algo que permanece en la persona que ha sido abusada o el niño que ha sido abusado, y es el sufrimiento en silencio. ¿Sí? Hay una profesional en este tema que decía en un congreso y lo llamaba el sufrimiento silente. ¿Sí? Es decir, ese sufrimiento se queda callado por muchos años y tal vez ese sufrimiento es lo que más hace daño, porque si en alguna vez dijeron que algo les había pasado, no les creyeron y entonces se desestima eso y se tiene como un dolor y un sufrimiento que va a calar, va a estar ahí guardado, pero que se puede agravar en la medida que no se trabaje.
Y lo que vemos es que lamentablemente muchas personas han sido abusadas, muchas personas han sido tratadas, pero también quisiéramos decir que no necesariamente por eso su vida va a ser así, ¿sí? Es decir, se puede salir de eso cuando puedes resignificar esto y cuando no te quedas con una culpa de algo que no eres culpable. Porque asumiste y entonces ahí también tú decías, hablabas también de las heridas, ¿no? Hay una herida de abandono, hay una herida de traición, hay una herida del rechazo. Entonces, ahí están como tantos elementos, pero sí se pueden trabajar cuando esto se hace a tiempo, cuando hay un acompañamiento, y tú eres experta en ese acompañamiento. Cuéntanos cómo es tu experiencia en ese acompañamiento con este tipo de personas que tienen este sufrimiento tan marcado, que tienen tantas cosas tan duras y tan difíciles. Y aunque ya casi tú vamos a hacer el corte para el programa, para el programa, entonces, que tú no lo hagas en un minutico y Jaime o Luisita nos estarán diciendo, aquí paramos y seguimos en el otro segmento, porque seguramente habrá mucho de lo que nos podrás comentar. Te escuchamos. También aportar esto de que lo que decía Bauman, ¿no? De una sociedad líquida que estamos viviendo, no solamente lo líquido, sino que yo creo que después del 2015 en adelante vamos a empezar a tener no solamente personas con un vacío del sentido de, me sentía abandonada del vacío existencial, ¿no? Sino también de este otro vacío que es el no haberse sentido jamás mirado por alguien. La mirada construye mucho nuestra psiquis. El mirarnos nos ayuda a reconocernos. La mayoría de las víctimas que uno acompaña no se recuperan en un año. No es cuento mágico. No es que se recuperan. Vos las rescatás y de acá a tres años ellas ya están estables. Para ponerlo en un contexto claro, por ejemplo, nosotros las víctimas que hemos rescatado en el 19 han empezado un proceso y el Estado no tenía 3 programas que desde que hemos asumido la cabeza, que el Comité Ejecutivo es el que crea los programas para las víctimas, nosotros hemos creado el programa de salud mental obligatorio para las víctimas, en donde obligamos a los psicólogos de todas las provincias que asuman la responsabilidad de atender a una víctima de trata, pero no cuando ellas quieren, sino cuando la víctima quiere. Porque Qué las bueno, víctimas no hablan cuando no quieren, hablan no. cuando pueden, cuando han encontrado algo que puede sostenerlas. Gabriela querida, ¿tú crees, discúlpanos, que tú sabes que los tiempos en la televisión aquí, en la radio son exactos a veces? ¿Te parece si volvemos con este tema maravilloso de cuando la víctima puede hablar y cuando no es mirada, no puede ser valorada? Estamos aquí de vuelta en su programa Sentido de Vida, con un tema controversial, con un tema que a todos de verdad nos llega al corazón, nos llega al sentimiento y a la emoción, porque son niños, son adolescentes, y en nuestras familias todos tenemos niños y todos tenemos adolescentes, y estamos haciendo lo debido para que esa vulnerabilidad emocional, esa vulnerabilidad estética, esa vulnerabilidad que tienen los niños per se, porque son niños, sea estando tratada por nosotros como familia nuclear. ¿Nos hemos hecho esa pregunta alguna vez? ¿Hemos utilizado las redes sociales junto con ellos para que en lugar de ser un medio que es tóxico sea un medio en beneficio? ¿Se dan cuenta que todas estas interrogantes las debemos de ponernos en el tapete, en la mesa, para que utilicemos los recursos? Los recursos, los medios sociales son buenos, pero cuando sabemos utilizar, cuando nos sentamos con el niño para que él sepa lo que se debe y lo que no, lo que está bien y lo que no, porque en su mente tan pura y tan sana entran todas las ideas mezcladas. Se hace un jugo, se hace un mezclado
lleno de historias, de ideas. Entonces, ¿qué somos nosotros los adultos? Los indicados a guiar por esa forma especial, por esa recta que se debe de seguir. ¿Cómo? Enseñándoles. Y si no sabemos, capacitándonos nosotros. Nos hemos quedado en el corte con un tema que la verdad lo vemos casi a diario, que es no haberse sentido mirados, no haber sentido ese, qué bien lo haces, mi niño, qué bonito lo estás haciendo, mi niña. O sigue esa no mirada, Gabriela. ¿Crees que es el principio de toda esta situación tan triste y tan difícil que atraviesa? Porque esto no es ficción, esto no es una película, esto es una realidad. ¿Crees que ese es uno de los principios, el no haber sentido mirado? O sea, se han sentido transparentes en un hogar. No existe, porque uno está con el celular, el otro con el celular, el otro con la computadora y ellos al medio volteando y mirando y no encontrando a nadie. ¿Eso es una verdad? ¿Eso es una realidad? Coméntanos, por favor. Efectivamente, Luisa, ¿no? No solamente porque uno lo ve en lo cotidiano, en la realidad, sino también basado en la psicología infantil, en la cual no soy experta, pero lo que decía Piaget, ¿no? Y Vygotsky también, cuando marca esto de las miradas, que el niño, el bebé se va identificando en la manera que va la madre mirando y el bebé busca la mirada, porque la mirada le da seguridad, porque la mirada va constituyéndolo. Eh, Vamos a tener cada vez niños más débiles psicológicamente, porque hoy nosotros observamos cuando vamos a un café, a un restaurante, la mamá agarra el celular y le está dando, está amamantando a su bebé, pero sin la mirada. La mamá lo sostiene en los brazos, si hay un contacto físico existe, pero estoy mirando una pantalla, estoy mirando la tele, estoy en Exacto. la computadora, pero no existe la mirada constructiva, ¿no? Del bebé, que el bebé busca esas miradas. Y hay un estudio también muy interesante, obviamente que no es el tema de este momento, que es el tema del autismo, que por qué emergió con tanta fuerza y por qué nacen niños cada vez más autistas, ¿no? Y que es que es una realidad que se ha ido de alguna manera encarnando en, en esta última década. Recordemos que nosotros no tenemos registrados autistas en los años 90 ni 70, o sea, yendo atrás ni en los 70 ni en los 90, empieza todo después del 95, del 2000, que empiezan a nacer niños autistas. La mirada tiene algo fundamental porque cuando sos bebé, buscas para identificarte con alguien y para sentirte seguro. Cuando sos niño, ¿para qué buscas la mirada? Para sentir la aprobación. Haces una travesura y mirás a la mamá como que ya sabían si se va a enojar o no, o te mandaste algo, alguna jugarreta que te salió mal, y mirás al adulto. Y cuando ya sos joven, cuando ya son adultos como nosotros, buscamos la mirada en las conversaciones. ¿Por qué? Porque necesitamos seguir constatando que somos validados, que tenemos Exacto. seguridad para hablar, de que esto nos da espacio para seguir construyéndonos. No hay un diálogo si yo no miro al otro. Y si el otro está con su celular, eso pasa en lo cotidiano, ¿no? Le cuentas a los chicos, te dicen, no, pero si no me escucha mi papá, le cuentan algo y el papá está con el celular. Entonces, la mirada, sí, y cuando vos no sentís eso, lo buscas en otros que te miren. Y esos otros no son ni tu familia ni tus amigos, son desconocidos y son los que te validan, son los que te van a dar seguridad, pero una seguridad falsa y una validación falsa que terminan después explotándote. Lo vemos en esto, un hecho concreto que está dentro de la trata con respecto a la mirada. Las famosas plataformas OnlyFans. La, o sea, existe la plataforma porque alguien las mira. Cuando uno entrevista a las chicas, nosotros tenemos muy pocas denuncias de esta plataforma OnlyFans porque no se sabe quién es el dueño. Es como
que todo el mundo es dueño de la plataforma y nadie es dueño, pero cuando uno entrevista a las chicas que han decidido salir, es como que la mirada del otro, sobre todo del masculino, les daba a ellas seguridad, independientemente que vendían su cuerpo de una forma virtual, pero ellas se sentían empoderadas y validadas hasta que el hombre empezaba como a cansarse de ese cuerpo y entraban en todo un círculo de depresión y volvían a conseguir otros clientes que las volvían a valorar y así sucesivamente hasta que termina tu psiquis también cansándose. Esto de la mirada de buscar, ¿no? De que el otro me mire, pero no el otro te mira como un objeto. Y a veces es difícil que ellas lo entiendan. Y acá entro en esto, ¿no? Las víctimas hablan cuando pueden. Las víctimas se reconocen víctimas cuando pueden reconocerse, porque eso fue también una gran pelea eso hasta el día de hoy con algunos jueces y abogados cuando te dicen, ella no se identifica como víctima, ella no se identificará como víctima, pero la ley sí la identifica como víctima. Y en el proceso ella va dándose cuenta y va recuperando los derechos que tiene y va a ir diciéndose que ella sí fue víctima, que no tuvo el derecho a un nombre, porque en el mundo de la explotación sexual tienen todos, todas y todos tienen nombres ficticios. En el tema de la prostitución, más allá de lo que diga Judith Butler y Rita Segato, que yo siempre digo, leen mucho, pero no tienen trabajos de investigación territorial. No es lo mismo lo que me cuentan de una prostituta de lo que cuando yo me encuentro con esa prostituta. Esto es una apreciación personal de soy extremadamente abolicionista, no coincido en esto de que la prostitución es un trabajo porque no responde ni etimológicamente al concepto de trabajo. No existe, yo en todos estos años que trabajo en esta problemática, nunca he encontrado una prostituta libre e independiente y que me pueda decir hago lo que quiero con mi cuerpo. Ha sido el debate que lo hemos dado con mucha convicción en los encuentros feministas, porque toda prostituta tiene un fiolo. Y cuando se ponen muy pesadas las cosas, yo siempre le digo a las chicas que defienden la prostitución como un trabajo que me acompañen a las calles de acá de Jujuy, donde se prostituyen las chicas, donde las abusan sexualmente, y que las dos nos paremos en una esquina y veamos si no viene alguien a cobrarnos y veamos si alguien no viene a golpearnos si no le pagamos. No existe la No, para prostitución dependiente, por lo tanto, y ahí uno también puede, ¿quiénes se están prostituyendo últimamente? Personas que no son ni siquiera ajenas a la trata de personas, que tienen un proxeneta, que este proxeneta las vigila y les quita el 70% de las ganancias. Hasta en eso cambió la modalidad de la explotación sexual. Gabriela, Antes, Gabriela querida, hablando de eso, porque lamentablemente tenemos tan poco que nos queda, hay algo muy especial que me han preguntado aquí en redes. Estamos hablando de las víctimas, pero quería saber, ¿estos depredadores tienen algún perfil? ¿Son los que ven pornografía? ¿Son los adictos a la pornografía? ¿Qué perfil han visto ustedes que tienen ellos? mira, eh, para mí es un tema que todavía nosotros sobre todo como comité, lo seguimos investigando, porque no son personas que tienen una patología ni una perversidad. Son personas normales, que uno diría que son neuróticos como nosotros, que hay un factor que influencia mucho, que es el tema económico. En la trata de personas, y acá entro concretamente a tu respuesta, en la trata de personas hemos encontrado que los explotadores, los proxenetas, son también víctimas de los grandes proxenetas del mundo. Por eso en la Argentina nosotros lo que hemos hecho es no conformarnos cuando rescatamos a las víctimas y detenemos a sus proxenetas, quedarnos con ellos, sino investigar y llegar a la raíz de a dónde va ese dinero que ellos consiguen, quién es el último proxeneta, quién es el dueño del negocio, porque si no siempre nos caían
los capataces, el fiolo, el proxeneta que la trasladaba, todo, y está bien, los agarramos. Y son gente que tiene mucha necesidad económica, pero el que verdaderamente sostiene el negocio son generalmente empresarios o políticos. Por eso nosotros en la Argentina hemos implementado que la UIF, que es la Unión Financiera Internacional, sea querellante en nuestros casos de trata de personas, porque es la única forma de desmantelar a este crimen, dando los golpes en donde más les duele, en lo económico. Y hemos tenido casos significativos con sentencias en donde se hizo la reparación económica y las personas, políticos, jueces que cayeron, hoy están cumpliendo una sentencia. Que sí, esos nosotros vemos muchos rasgos de perversidad, muchos rasgos de narcisismo, de un narcisismo muy excesivo, pero en la gente que los usa en la cadena que ellos manejan en las redes, son personas normales, e incluso papás de niñas que explotaban a otras niñas, ¿no? Que las llevaban para que sean explotadas, pero en definitiva respondían también a un sistema en donde ellos eran coercionados en su libertad. Por eso nuestro objetivo es llegar al 27 con la mayor cantidad de sentencias, pero de sentencias reales, ¿no? En donde nosotros digamos, este político va preso, este juez va preso, porque las causas a veces se quedan encajonadas, pero al ir mejorando el sistema y al ver que ellos no pueden corromper a los que hoy integramos el comité, porque no necesitamos el dinero de ellos, no necesitamos poder, no necesitamos nada, solamente trabajamos para las víctimas. Entonces, eso ha hecho una gran diferencia hoy en cuanto a los rescates y a nosotros como Estado poder dar respuesta de qué es lo que está pasando con las víctimas cuando se las rescata, para que no queden abandonadas ni por el Estado, ni vuelvan a recaer en los círculos de los proxenetas. Obviamente no todos los que están en una línea baja son neuróticos, pero la mayoría sí, que también frente a una necesidad económica cayeron. No tengo compasión frente a ellos, eso sí lo aclaro siempre, ni misericordia, porque ellos sabían lo que hacían, sabían para qué llevaba esa niña, sabía para qué llevaban a un bebé de 6 meses. Entonces, no, o sea, está tu deseo de libertad, de progreso que depende de vos, ¿no? La libertad sana de decir, no puedo con este trabajo, porque no puedo si yo tengo niñas. Mi hermana Entonces, ¿cómo puedo Gabriela, cuidar niñas? es muy amplio hablar sobre todo esto y para mí muchos de ellos son enfermos. Aquel que va a prostituir, acompañar a un delito de estos donde degenera tanto la parte humana de valores y todo más, es un enfermo. Y no cambiemos ni etiquetemos con otro nombre. Pero fuera de eso, ya que nos queda poco tiempo, dinos un poco sobre ustedes, qué proyectos tienen, porque nos queda pocos minutos, qué proyectos tienen, aquí, o cómo funciona tu grupo. Bueno, nosotros en el área, el comité ejecutivo que se creó por ley en el 2012 y se federalizó en el En 2019, Argentina, porque hay mucha en gente, Argentina. hay que explicar un poquito Sí, aquí. sí, Ujú. en Argentina y este año en 7 países, como es uno es Perú, otro es Bolivia, otro es Brasil, es Colombia, es Ecuador, Chile todavía no, Venezuela. Hemos creado la plataforma donde ellos están empezando a crear las mismas leyes que nosotros estamos creando, sobre todo en base a 3 derechos. Vuelvo a repetir, el de la salud mental, el derecho al trabajo, porque consideramos que toda víctima, tanto de explotación sexual como laboral, necesita reanudar su proyecto de vida y esto lo hace a través del trabajo. Y el derecho a la vivienda, porque si una víctima no tiene dónde vivir porque fue expulsada por la familia, el Estado se tiene que hacer cargo. Entonces, desde esas 3 políticas vamos trabajando en las 23 provincias que tenemos en la Argentina, en los 7 países que integran la plataforma. La plataforma hacia nivel latinoamericano está funcionando muy bien porque hace 3 semanas se rescataron
3 chicas de Venezuela, tenemos 2 de Colombia que estamos esperando la repatriación que se hace a través de Cancillería. No, el comité al cual integro está, o sea, trabajamos con los 5 ministerios, los centrales, que es el de Trabajo, el de Justicia, el de Derechos Humanos, de Desarrollo Social y el Ministerio de la Mujer, lo cual nos permite tomar decisiones inmediatas y concretas para las víctimas. ¿Para qué? Para no seguir jugando con ellas, para saber lo que realmente ellas necesitan. Nosotros tuvimos que hacer todo un proceso de investigación y sobre todo de estudio, porque la Argentina tenía muchos rescates, pero después de los rescates nadie te sabía decir dónde está esa víctima, y la mayoría regresaba a los prostíbulos o bien regresaba con sus proxenetas porque era una salida económica. Claro. Tenemos mucho contacto con el Papa Francisco, quien ha sostenido nuestro trabajo, quien a fin de año siempre nos envía una carta y él nos llama los espartanos, nos dice que gracias a nosotros él ve que la sociedad va cambiando y uno siente que hemos hecho muchos progresos en estos últimos años, pero todavía tenemos mucho para trabajar en el ámbito de la justicia, porque hay muchos casos que no tienen sentencia o bien se le da la sentencia, como yo digo en la Argentina, a los perejiles, ¿no? A que le dan 3 años de sentencia, pero el dueño, el político, el empresario sigue sosteniendo el negocio. Entonces apuntamos a eso. La gracia de Dios nos ha ido acompañando muchísimo, la sabiduría de mucha gente del interior, sobre todo gente religiosa, ¿no? Que ha ido animándonos. Y sí, un desafío, como yo siempre le digo a Francisco en el último encuentro que se tuvo de la Comisión Social, que a nosotros como iglesia es necesario, como vida religiosa también, como consagrado, es necesario ser coherentes en lo que decimos y hacemos, porque hablamos mucho de los pobres, de la violencia, de las mujeres, pero cuando encontramos a una mujer y necesita un lugar, nadie tiene dinero ni nadie tiene una casa. Estamos dentro de este comité. Yo no estoy de acuerdo con el tema de los refugios para las víctimas, no lo he aprobado, ni tampoco las 5 personas que integramos, porque consideramos que ningún ser humano puede vivir en un refugio. Nosotros queremos que vivan en casas, que puedan recuperar su proyecto de vida, que puedan volver a insertarse en la sociedad, pero no desde un refugio. Es lo que nos critica el gobierno y muchas organizaciones internacionales también, porque dice que no creamos, no construimos refugios. No lo vamos a hacer mientras estemos dentro de este comité, porque no creemos que es digno para la persona que es rescatada. Por eso trabajamos no solamente en el Estado Nacional, sino internacional, y somos evaluados porque han puesto el ojo en nosotros. Cada 3 meses nos evalúa un Consejo Federal y 2 veces al año las Naciones Unidas, que nos han puesto en el tercer nivel como el país que mejor lucha. Esto nos trajo muchos desafíos, ¿no? Porque tenemos que seguir sosteniendo la política de Estado y tenemos que seguir de alguna manera sosteniendo lo que nos propusimos como equipo. Hemos consolidado como equipo esto de que no nos importa lo que los otros nos vayan destruyendo. A ninguno nos arman causas porque no tienen la forma de armarnos causas, ni de inventarnos historias, nada. Pero somos personas que venimos de congregaciones, tenemos 2 sacerdotes en el comité, entonces como que es algo, yo considero un tiempo de Dios para estas víctimas. Y como les digo a ellas, ¿no? La esperanza nace siempre de un gran sufrimiento, de un gran dolor. Tus 40 años en el desierto ahora van a ser recompensados por el Dios de la vida, en primer lugar, porque algo que también tenemos que aprender es esto, ¿no? Las víctimas siempre te dicen, me pueden curar psicológicamente, económicamente, físicamente, pero ¿quién cura mi espíritu? ¿Quién Exacto. sana mi alma? Entonces, Hermana lo que Gabriela, ¿cómo se hagamos pueden es comunicar contigo? Dinos cómo se pueden comunicar contigo, con bueno, ustedes. existe una página oficial que se llama Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas.
que ahí subimos todo lo que hacemos, los convenios, los proyectos, los planes, las evaluaciones, los informes, para que sea también transparente y sea transversal a los 5 ministerios. Después, bueno, yo tengo lo que es mi Instagram, que es Gaby-PNG, o bien el Facebook, que también es en el Face, en este Face se encuentran todo sobre mi trabajo, nada sobre mi vida familiar ni de la congregación, que figura como Gabriela Burgos en el Face. Ahí se puede visibilizar todas las actividades que hacemos y todo lo que soñamos todavía para las víctimas, ¿no? Porque esto, un trauma no se recupera en 5 años. Ay, no. El post-trauma lleva muchísimo tiempo. Así es. Gente, muchísimas gracias. No, agradecido Muchas contigo, gracias de Silvia. corazón. Pues, Gabriela, ante todo te queremos dar las gracias por habernos acompañado en este programa el día de hoy. Me voy con muchos aprendizajes y reflexiones tuyas, y especialmente cuando hablabas sobre la mirada y ser mirada por alguien, creo que también nos estás hablando de una mirada desde diferentes ángulos. La mirada que deben hacer, perdón, los padres hacia los hijos, la mirada que tiene que tener las organizaciones y el Estado, creando también leyes para poder mirar a estas víctimas y para poder generar acciones que sean concretas, que sean efectivas y que ayuden, pero también la mirada de la víctima hacia sí misma para poder reconocerse y para poder reconocer lo que está viviendo, que le permita avanzar en ese proceso de crecimiento. Y nos has hablado sobre el cómo no crear unos hogares especiales a ellos, porque estás honrando un principio que es la exclusión. Y cuando te excluyes a las personas a un lugar especial, que ya están los que han vivido esto, ya no son parte del sistema. Y es que todos debemos ser parte del sistema. Gracias por tantas enseñanzas, Gabriela. Honro tu trabajo, pero también a ese ser humano que eres tú. Gracias por haber estado aquí en nuestro programa. Luisa, querida. Gabriela, realmente ha sido un programa muy enriquecedor. Yo me iría más a la prevención, a los padres. Amen y honren la vida de sus hijos. Valoren el hoy, valoren el decirle yo te amo, aquí estoy para ti, porque es el primer impulso que los niños tienen que tener para poder tener confianza en sí mismos y poder vivir y atravesar este mundo que no es fácil. Pero si nosotros le damos esa mirada de amor, por supuesto que tienen la primera herramienta para tener una actitud de demostrarse que sí son valiosos. Gracias, Gabriela, de verdad, honro tu vida, honro tu trabajo, honro tu labor y honro toda esa voluntad de sentido, porque es un sentido de vida que das. Gracias infinitas. Mi querida Gabriela, aquí te saluda Eugenio Pérez Soto y también nuestro queridísimo Enrique Piñero, que gracias a él tuve el contacto contigo. Para nosotros, desde aquí del Grupo de Sentido de Vida, desde Atlanta, Georgia, es un honor que sabemos que también has estudiado en CEPEL, lo mismo que algunos de nosotros hemos pasado por CEPEL y que estamos en CEPEL todavía y otros han pasado, pero que de una forma u otra siempre nos marca. Yo honro también tu labor, tu misión, el coraje, la fortaleza y todo lo que tú como mujer, como religiosa, no dices no a la vida, sino sí a la vida a pesar de todo. Y eso es muy meritorio. En nombre de todos mis amigos y hermanos que componemos Sentido de Vida, te agradecemos. Y por supuesto, este tema ha quedado para más. Yo me quedo con muchas preguntas, la gente se queda ahí, me quedo en el aire. Son temas que muy poca gente le gusta hablar, porque hay una película que sí le gusta ver en 2 minutos que es solamente artificial, y esto es lo que nadie vio, lo que nadie lo sintió, la experiencia real que tú como mujer, como persona misionera, vienes a enseñarnos, y por supuesto que agradezco y seguimos orando por tu misión de ustedes y que sigan teniendo más logro. A mi comunidad le queremos decir que aquí a través también de CEPEL se da clases donde se da de coach asistencial, counseling,
también para los terapeutas y también tiene de orientación familiar. Así que todo aquel que desee, que quiera y que pueda comunicarse, lo pueden hacer a través de logoterapia7@yahoo.com o llamar al 54 91 16 40 39 385. Yo lo anuncio así porque sé que hasta el rector ni lo anuncia así. Y yo tengo mi forma de decir a todo el mundo que si quieren seguir conectándose con nosotros con temas diferentes, cada sábado estamos de 10 a 12. No cambia la hora aquí en Atlanta. Sigue siendo totalmente de 10 a 12. No nos Sí, confundamos. De 10 nada, a 12 siempre y permanentemente porque mi paisita lo ha permitido así y nos está dando el chance. Y cualquier otra persona que quiera comunicarse lo pueden hacer a través de paxsentido@gmail.com, donde también me pueden llamar 678-334-5979. Casi me olvido mi número. 678-334-5979, donde tenemos también otros anuncios para darles a ustedes para este mes que viene, porque vienen temas muy prometedores. Mi paisita, un abrazo desde aquí a la visiónradio.net. Gracias Anthony, gracias Silvia, Luisa y a todos los que nos han seguido. Gabriela, te invitamos para una próxima que te animes. Gracias. Yo creo que este año es imposible porque tenemos full, pero el próximo año seguimos contigo si tú te gracias, digas. Gabriela. Bailemos aquí al estilo Georgia. ¿Te parece? Gracias, Gabriela. Gracias a todos. Muchas Un abrazo. gracias. Gracias. Dios los bendiga. Bye. Gracias, Bye. gracias. Hasta luego. Gracias Bye, por bye. todo. Gracias, Gabriel.